Hola, 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 mi gente bonita. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y súper emocionados porque hoy les traigo un vídeo que, está que arde. Si son tan fanáticos como yo de las telenovelas turcas, y especialmente de la pareja explosiva de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, este es su vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Atay y Serine, pero no en la superficie, no en lo que ya sabemos. No, no, no. Vamos a destapar esos secretos ocultos, esos detalles que quizás pasaste por alto, esas historias que se esconden detrás de las cámaras y que, te juro, te van a dejar con la boca abierta. Prepárense para un viaje lleno de chismes jugosos, análisis profundos y revelaciones impactantes. Pero antes de que empecemos con todo este drama, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis chismes y análisis, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y así formen parte de esta hermosa comunidad que estamos construyendo. Cada suscripción me da un empujoncito para seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar por lo más básico pero crucial, su química en pantalla. Desde que aparecieron juntos en Medcezir, esa adaptación turca de DOC, la chispa entre Atay y Serine fue innegable. Era palpable, electrizante, de esas que traspasan la pantalla. Y no era solo cosa de los personajes, Yaman y Mira, sino que se percibía una conexión real entre ellos como actores. ¿Recuerdan esas miradas intensas, esas sonrisas cómplices, esos momentos de tensión que te hacían contener la respiración? Uf. Magia pura. Pero, ¿era solo actuación? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque claro, son profesionales increíbles y podrían actuar cualquier cosa, pero esa química hay, esa química. Los rumores de un romance fuera de la pantalla empezaron a circular casi inmediatamente. Y seamos honestos, ¿quién no lo deseaba? Eran jóvenes, guapos, talentosos y parecían hechos el uno para el otro. El cuento de hadas perfecto. Y aquí es donde empiezan los secretos a desvelarse. Porque si bien nunca confirmaron oficialmente su relación, las pruebas eran, digamos, bastante convincentes. Fotos paparazzi en actitudes cariñosas, testimonios de personas cercanas a la producción, incluso detalles en sus propias redes sociales que apuntaban a que algo más que una amistad estaba floreciendo. ¿Recuerdan aquella foto de Serine con una gorra que parecía ser de Atay? ¿O aquella vez que los vieron cenando juntos en un restaurante muy romántico? Ajá. Ahí está la prueba. Pero la cosa se pone aún más interesante. Porque no todo fue color de rosa. Los rumores también apuntaban a que la relación de Atay y Serine era bastante intensa, con altibajos, con celos, con discusiones, como cualquier relación real. Se decía que sus personalidades fuertes chocaban a veces, que ambos eran muy ambiciosos y que eso generaba conflictos. ¿Será que la presión de la fama también influyó en su relación? Y luego, boom, llegó la ruptura. Así, de repente, sin previo aviso. Los fans quedaron devastados, pero devastados. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Las teorías eran infinitas, infidelidades, diferencias irreconciliables, la presión mediática, nadie lo sabía con certeza. Lo que sí se sabe es que su separación fue bastante mediática y dolorosa, y que ambos tardaron en superarlo. Pero aquí no acaba la historia. Porque aunque ya no estén juntos, el legado de Atay y Serine como pareja icónica de la televisión turca perdura. Su química en Medcezir sigue siendo legendaria, y muchos fans aún sueñan con una reconciliación. ¿Imposible? Nunca digas nunca, ¿verdad? Y ahora vamos a analizar un poco más en profundidad sus carreras individuales después de Medcezir. Atay Ulusoy se consolidó como uno de los actores más importantes de Turquía, protagonizando series como Yerde y The Protector en Netflix, demostrando su versatilidad y talento. Se reinventó, exploró nuevos géneros y se ganó el reconocimiento de la crítica y el público. Serine Sarıkaya también siguió brillando con luz propia. Protagonizó series como Fi y Sameran, mostrando su madurez como actriz y explorando personajes más complejos y desafiantes. Se convirtió en un ícono de estilo y una de las mujeres más influyentes de Turquía. Y aquí viene otro secreto, se rumorea que en algún momento hubo conversaciones para que Atay y Serine volvieran a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Imagínense la locura. La explosión de emoción que eso generaría. Pero al parecer, las cosas no se concretaron por diferentes motivos.
¿Será que no estaban listos para revivir esa química en pantalla? ¿O quizás sus agendas no coincidían? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su legado como pareja en la pantalla sigue vivo. Sus fans siguen creando vídeos, editando fotos, escribiendo fanfics y soñando con un reencuentro. Y es que su historia, aunque llena de drama y altibajos, es una historia de amor que tocó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y ahora, para darle un toque extra de picante a este vídeo, vamos a hablar un poco de las relaciones sentimentales que tuvieron después de su ruptura. Aatay Ulusoy mantuvo una relación con la actriz Dwi Gusarn durante varios años, aunque también fue una relación bastante discreta y alejada de los focos. Serine Sarkaya, por su parte, ha sido vinculada con varios nombres del mundo del espectáculo, aunque ella siempre ha mantenido su vida privada bastante resguardada. Y es que al final, la vida sentimental de Aatay y Serine sigue siendo un misterio. Y quizás sea mejor así. Porque lo importante es su talento, su trabajo y su legado como actores. Y por supuesto el recuerdo de esa química explosiva que nos regalaron en Medcezir. Así que ahí lo tienen, mi gente bonita. Un recorrido por la historia de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya, desde sus inicios en Medcezir, hasta sus carreras individuales y sus vidas sentimentales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Para recapitular un poco, vimos cómo su química en pantalla era innegable y generó rumores de romance, como su relación, aunque nunca confirmada, parecía ser bastante intensa y con altibajos, como su ruptura dejó a los fans devastados, y como ambos han seguido brillando con luz propia en sus carreras individuales. También hablamos de los rumores de un posible reencuentro y de sus relaciones sentimentales después de la ruptura. Un resumen completito. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan descubierto algunos secretos que no conocían. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Cuál es su opinión sobre la relación de Aatay y Serine? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Quiero saberlo todo. No se corten y déjenme sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que sean fans de Aatay y Serine. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Estamos construyendo una comunidad increíble y quiero que sean parte de ella. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Que aún hay más jugo que exprimir de esta historia. Porque aunque ya repasamos lo esencial, hay un universo de detalles que merecen ser explorados para comprender a fondo el fenómeno Aatay y Serine. Así que prepárense para una inmersión aún más profunda. Hablemos de Medcezir en sí, la telenovela que lo inició todo. Adaptar una serie tan icónica como DOC era un riesgo enorme, pero la versión turca logró capturar la esencia del original, al mismo tiempo que le imprimía un sello propio, con la cultura y las costumbres turcas como telón de fondo. Y por supuesto, gran parte de ese éxito se debió a la elección de Aatay y Serine como protagonistas. Fue un casting perfecto. Imaginen la presión que sentían al interpretar personajes tan queridos por el público. Tenían que estar a la altura de las expectativas, pero también aportar algo nuevo, algo fresco, algo que los hiciera únicos. Y vaya que lo lograron. Aatay le dio a Yaman un carisma arrollador, una mezcla de rebeldía y vulnerabilidad que conquistó a millones de corazones. Y Serine encarnó a Mira con una elegancia y una sofisticación que la convirtieron en un ícono de estilo instantáneo. Pero no solo se trataba de interpretar bien sus papeles. La clave del éxito de Medcezir radicaba en la dinámica entre Yaman y Mira, en esa relación llena de pasión, de drama, de momentos dulces y amargos. Y para que eso funcionara, era fundamental que hubiera química entre los actores que los interpretaban. Y ahí es donde Aatay y Serine brillaron con luz propia. Su conexión era tan evidente que muchos se preguntaban si era producto de la actuación o si había algo más. Y como ya les conté, los rumores de romance no tardaron en surgir. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechaban. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, las imágenes que se filtraban a la prensa eran bastante elocuentes.
Los veíamos paseando juntos de la mano, compartiendo cenas románticas, riendo y bromeando en el set de grabación. Se notaba que había algo especial entre ellos, una conexión que iba más allá de la amistad. Y eso inevitablemente se reflejaba en sus interpretaciones. Sus escenas juntos eran más intensas, más emotivas, más reales. Pero la fama tiene un precio y la presión mediática puede ser asfixiante. Los rumores, los chismes, las especulaciones, todo eso puede afectar una relación, incluso si es sólida. Y según cuentan las malas lenguas, la relación de Aatai y Serinei no fue inmune a esos efectos negativos. Se decía que ambos eran muy celosos, que no les gustaba que el otro trabajara con otros actores o actrices. También se rumoreaba que tenían personalidades muy fuertes, que chocaban a menudo y que las discusiones eran frecuentes. Y por supuesto, la presión de la fama no ayudaba. Estaban constantemente bajo el escrutinio público, y cualquier error o desliz podía convertirse en noticia. Y así, después de un tiempo, la relación llegó a su fin. La noticia de la ruptura causó conmoción entre los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las teorías sobre las causas de la ruptura eran infinitas, pero nadie sabía la verdad con certeza. Algunos decían que había habido infidelidades, otros que eran incompatibles, otros que la presión mediática había sido demasiado grande. Lo cierto es que la relación de Aatai y Serinei había terminado, y ambos debían seguir adelante con sus vidas. Y vaya que lo hicieron. Ambos se consolidaron como estrellas de la televisión turca, protagonizando series exitosas y ganándose el reconocimiento de la crítica y el público. Aatai demostró su versatilidad al interpretar personajes muy diferentes entre sí, desde un policía encubierto en Yerde hasta un superhéroe en The Protector. Y Serinei demostró su madurez como actriz al interpretar personajes complejos y desafiantes en series como Fi y Sameran. Pero a pesar de sus éxitos individuales, muchos fans seguían soñando con un reencuentro. Querían verlos juntos de nuevo en la pantalla, reviviendo esa química que los había hecho tan especiales. Y como ya les conté, hubo rumores de que eso podría suceder. Se decía que se estaban considerando varios proyectos para que Aatai y Serinei volvieran a trabajar juntos. Imaginen la emoción que eso generó entre los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de deseos, de peticiones para que el reencuentro se hiciera realidad. Pero lamentablemente las cosas no se concretaron. No se sabe con certeza por qué, pero lo cierto es que Aatai y Serinei no volvieron a trabajar juntos. ¿Será que no estaban listos para revivir esa química en pantalla? ¿O quizás sus agendas no coincidían? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su legado como pareja en la pantalla sigue vivo. Sus fans siguen creando vídeos, editando fotos, escribiendo fanfics y soñando con un reencuentro. Y es que su historia, aunque llena de drama y altibajos, es una historia de amor que tocó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Una historia de amor que comenzó en la pantalla, pero que trascendió la ficción y se convirtió en un fenómeno social. Y ahora, para terminar este vídeo con broche de oro, vamos a hablar un poco de lo que han estado haciendo Aatai y Serinei últimamente. Aatai sigue cosechando éxitos con sus proyectos en Netflix, consolidándose como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Y Serinei sigue deslumbrando con su talento y su belleza, protagonizando series y campañas publicitarias de importantes marcas. Ambos han demostrado que son mucho más que una simple pareja de telenovela. Son artistas talentosos, profesionales comprometidos y personas que luchan por sus sueños. Y aunque su relación amorosa haya terminado, su legado como pareja en la pantalla perdurará para siempre. Así que ahí lo tienen, mi gente bonita. Un recorrido aún más profundo por la historia de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya, desde sus inicios en Medcezir, hasta sus carreras individuales y sus vidas sentimentales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes, análisis y revelaciones impactantes. Ahora, no se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál es su opinión sobre la relación de Aatai y Serinei? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que sean fans de Aatai y Serinei. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero mucho.
Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, siempre hay más historias por contar.